Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Gloria al Señor. Puede sentarse en esta mañana. Quisiera platicar con usted acerca de algo que el Señor puso en mi corazón y es tal vez ahorita en este primer tiempo no voy a utilizar el proyector por razones de que me hizo una mala jugada ahí la computadora, pero ya la reprendimos en el nombre de Jesús. Así que quiero platicar con usted acerca de este tema que el Señor puso en mi corazón y yo le titulé Comunión es caminar en luz. Así le titulé. Comunión es caminar en luz. Y quiero que me acompañe, por favor, a Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 en adelante. Y vamos a ver algunas cosas que creo que hoy que es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque hermano amado, hoy no solamente es el último ayuno que nosotros tenemos en el año, sino que de manera congregacional. Y claro, usted sabe, y se lo he repetido muchas veces, la verdad es que todo esto que hacemos es por amor, y lo que hacemos es una invitación a darle la gloria al Señor. Nadie está obligado. Si usted quiere desayunar para aguantar el ayuno, no hay problema, lo puede hacer. Yo no me voy a molestar y tampoco es una cuestión de que usted se sienta como, uy, si me descubren, ¿verdad? Definitivamente que no. Nuestro Dios nos invita a nosotros. Es más, Él pone delante de nosotros la vida y la muerte y nos dice, ustedes escojan a ver qué es lo que ustedes quieran. Yo les sugiero, dice el Señor, a su pueblo que escojan la vida y la bendición. Aunque hubo quienes no la quisieron, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros debemos de buscar con todo nuestro corazón al Señor y también hacernos partícipes por amor de las cosas que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Ok, ¿tiene Primera de Juan capítulo 1, verso 5? Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera, y este es el mensaje que oímos de Él. Oiga esto. Y este es el mensaje que oímos de Él. Es Juan hablando, hermano, diciendo, este es el mensaje que oímos directamente de Cristo Jesús para nuestras vidas. Es decir, ellos no lo oyeron por la radio, ellos no lo oyeron a través de un ministro, ellos no lo oyeron a través de nadie. Ellos lo oyeron directamente de la boca del Señor Jesús. Y el mensaje, dice, que oímos es este, y lo anunciamos, que Dios es luz. Diga conmigo, Dios es luz. Entonces, ¿cuál es el mensaje que Dios quiere transmitir a su pueblo? No, que Él es luz. Eso es lo que Él quiere transmitirnos, que Él es luz. Así que ya terminé el mensaje y ya nos podemos ir. Gloria a Dios, amén, dijeron los demás, gloria a Dios, no los había visto yo nunca tan felices, ¿verdad? Como para irse. Bueno, pero no, hoy sí me va a tener que aguantar unas cuantas 5 horas más. Ya veo que ahí dice eso, amén, ya, amén. Entonces dice, y en Él no hay ningunas tinieblas. Entonces, dése cuenta o démonos cuenta, hermano amado, cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta hora. Que Él es luz. Dios quiere que nosotros sepamos que Él es luz. Pero óigame bien, porque después hace un énfasis en decir también que en Él no hay tinieblas, ninguna tiniebla. Porque la palabra del Señor dice también en un pasaje, tal vez alguien me lo puede buscar, donde dice, procura pues que tu luz no sean tinieblas. Entonces quiere decir que nosotros pueda ser que estemos caminando o pueda ser que estemos, hermano, teniendo destellos de luz, pero que no estemos completamente caminando en esa luz
que es Dios. Usted puede ser buena gente. Usted puede llevar a cabo cosas que ni siquiera sabe que están escritas en la palabra, pero que usted los hace tal vez de automático en su vida, por educación o por lo que usted quiera. O sea, hay muchas situaciones que nosotros podemos vivir en nuestra vida, hermano, como destellos de luz, pero sin estar completamente en la luz. Podemos, hermano, ayudar, por ejemplo, al desvalido, al pobre, a la viuda, al huérfano, y eso está escrito en la palabra, y tal vez lo hacemos, y tal vez sin el conocimiento mismo de la palabra lo hemos hecho, pero esos son destellos de luz, y no por eso quiere decir que nosotros andemos en la luz. Porque por eso la Biblia dice, el mensaje que yo les doy, dice el apóstol Juan en este caso, es que entendamos que Dios es luz. Y que entendamos que nosotros debemos de vivir en una absoluta luz, que es la luz de Dios. Si nosotros podemos vivir en esa luz, entonces no habrá ninguna tiniebla en nosotros. Porque en Dios no hay ninguna tiniebla. Y claro, cuando hablamos de tinieblas estamos hablando de muchas cosas. Por ejemplo, las tinieblas, usted sabe que significan, por ejemplo, la ignorancia. Las tinieblas, metafóricamente, las tinieblas también significan, hermano, la pobreza, la tristeza, la iniquidad, etcétera. O sea, un montón de que el pecado, todo eso implica las tinieblas. Así que Dios lo que quiere es que nosotros podamos vivir en la luz. Y luz obviamente significa prosperidad, la luz metafóricamente significa también buenas obras, la luz significa que nosotros podamos vivir, hermano, con sabiduría, etcétera. O sea, son muchas cosas lo que la luz, bendición, todo eso es la luz. Entonces el mensaje que el apóstol Juan trae en esta carta es, yo les vengo a decir que esto fue lo que oímos de él. De Cristo mismo, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Entonces, ¿qué les vino a anunciar? Que fue lo primero que el Señor vino a anunciarles. Que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Absolutamente, no hay ni una parte de Él que tenga tinieblas. Él es completamente transparente en todo lo que hace, es perfecto en todos sus caminos. Y lo que Dios quiere es que nosotros entonces aprendamos de ello. Y que seamos y que lleguemos a ese nivel de luz en nuestra vida. Ese nivel de reflejo de luz en nuestra vida. Entonces, yo quiero que usted siga conmigo viendo esto. Sin embargo, quiero leerle de dónde viene la palabra luz. En el griego, la luz es la palabra phos. Usted ha oído la palabra fósforo, ¿verdad? Ok, de ahí viene. De luz, un instrumento de luz. Entonces, la palabra phos dice que significa brillar o hacer manifiesto. Específicamente dice por rayos. Así es como dice ahí. Significa también luminosidad. En la aplicación más amplia, natural o artificial, abstractamente o concretamente, literal o figurativamente, que significa fuego, luz y resplandor. Todo eso es lo que significa luz en el griego. Entonces, esa palabra luz entonces me deja ver a mí muchas cosas. Una de ellas es que el Señor vino para hacer manifiestas las obras de las tinieblas. Fíjese que la Biblia dice que o nos deja ver a nosotros que el mayor de los pecados no es sino haber rechazado la luz. No es sino amar, porque mire, el hombre tiene la capacidad de amar. Hombre me refiero al ser humano, ¿verdad? Todos tenemos la capacidad para amar. Solo alguien dijo ahí que él no nació para amar, ¿verdad? Y ya se murió, por cierto. Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos entender que esa capacidad para amar, Dios nos lleva a que la dirijamos hacia Él. Dios quiere que nosotros, hermano, en esa capacidad de amar, amemos la luz. Porque la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas
que la luz. O sea que no es una cuestión de que el hombre se fue tras de las tinieblas porque le gustó más las tinieblas, no, sino porque las amó. Yo le pregunto a usted, ¿qué prefiere? ¿El día o la noche? El día. A nadie le gusta, incluso yo sé que algunos de aquí ya grandes, ¿verdad? Y tienen su lucecita esa de, que hasta con música y cositas, ¿verdad? Que la dejan ahí prendida por si se levanta en la noche al baño, ¿verdad? Entonces nosotros, hermano, necesitamos amar la luz, más que las tinieblas. Nuestro amor por la luz, hermano, se va a dar cuando nosotros empecemos a ver los beneficios de la luz en nuestra vida. Cuando usted y yo veamos los beneficios de Dios en nuestra vida, entonces vamos a amar más esa luz cada día. Si usted y yo, hermano, buscamos esa luz en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro diario vivir, vamos a poder amar esa luz y vamos cada día a rechazar más las tinieblas, a dejar más nuestra impiedad, a dejar más nuestros pecados. Así que usted y yo, el mensaje que Dios quiere que entendamos es que Él es luz y que en Él no hay tinieblas. Y que esas tinieblas que nos rodean a nosotros deben de disiparse y tiene una característica muy especial, el hecho de que se terminen la oscuridad, las tinieblas en nosotros. Entonces quiero llevarlo a esto. Dice que es hacer manifiesto. Entonces la luz lo que hace es que manifiesta las obras de las tinieblas. Eso es definitivo. Si usted se acerca a la luz y usted anda en pecado, de plano, hermano, que vamos a ver que la palabra nos habla. O vamos a pensar, no hombre, es que a este le vinieron a decir algo de mí. Lo que pasa es que a usted, mi esposo, mi esposa, mis hijos le vinieron a decir algo de mí. Y la verdad es que no. Yo le he dicho muchas veces a usted, suficiente tiene uno con su familia, ¿verdad? Para tener situaciones difíciles, adversas. Pero hermano amado, nosotros cuando nos acercamos a la luz de la palabra, nos vamos a dar cuenta que cuando la luz llega, entonces nos descubre los pecados. Nos descubre nuestra manera de tinieblas, ¿verdad? Nuestra pobreza espiritual. Eso es lo que nos descubre la luz a nosotros. Y claro, a nadie nos gusta que nos pongan el dedo en la llaga. A ninguno. O a usted le gustaría que lo descubrieran en su pecado. Definitivamente que no. Y qué feo cuando uno es descubierto, ¿verdad? En su pecado. Porque entonces uno dice, Dios mío, ¿qué hago? Vaya ahora ya lo sabe Dios, a lo mejor lo va a saber el mundo, ¿va? Nosotros necesitamos, hermano, tener ese anhelo, ese deseo y esa vergüenza de llegar ante el Señor y decir, perdóname, pero quiero salir de esta condición en la que vivo. Quiero salir de esta condición de tinieblas. A menos que amemos más las tinieblas que la luz. Yo no sé cuál es su condición, o no sé en qué condición llegó usted delante del Señor, pero la condición en la que yo llegué fue una condición, hermano, de desesperación, una condición difícil, una condición, hermano, y tal vez alguien podría decir, pero si usted le abrió al Señor a su corazón cuando tenía 8 años, ¿qué dificultad pudo haber tenido? Pues teníamos una familia, hermano, que estaba a punto de disolverse. Eso es todo lo que teníamos. Es todo, ¿va? Y claro, uno tal vez no se da cuenta de la magnitud de la situación, pero se da cuenta de que papá y mamá han decidido que ellos se van a ir cada quien por su lado. Y eso lo entiende. Ya con 8 años, hermano, lo que uno no tenga desarrollado el cerebro, sabe que sus papás se van a separar, punto. Pero sencillamente Dios, hermano, en su misericordia, nos alcanzó como familia. Llegó al corazón de mis padres. Y eso fue transmitido para nosotros y empezamos a amar más la luz. ¿Por qué? Porque vimos el beneficio de la bendición. Vimos el beneficio de que el Señor nos empezó a prosperar como familia, nos empezó a prosperar en nuestros pensamientos, nos empezó a bendecir, hermano, en todas las cosas.
Cuando digo todas las cosas, son todas las cosas. Así que si nosotros nos acercamos a la luz, aunque el primer encuentro con la luz, hermano, no es fácil. El primer encuentro con la luz, hermano, es de darse cuenta todo el montón de cucarachas y suciedad que uno tiene ahí debajo de la alfombra de su corazón. Eso es definitivo. Pero el Señor nos vino a dar este testimonio a través de Cristo Jesús, que Él es luz y que en Él no hay ninguna tiniebla. Entonces, ¿a quién va a acercar el Señor? ¿Ah? ¿A quiénes va a acercar el Señor? ¿A los que estén en luz? ¿O a los que estemos en luz? A los que amemos la luz, porque mire, hermano, perdóneme, pero ¿a cuántos de aquí les gusta invitar a aquel que lo odia? Usted lo llama y le dice, hermano, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Mira, fíjate que te quiero invitar a una buena comida. Te voy a llevar al Rafainís, al Fuego de Chao te voy a llevar. ¿A alguien que lo odia a usted? Así le habla. Lo trata de, sí, compadre, qué buena onda. ¿Cómo me odias? ¿Así dice usted? No. Pero al que usted ama, ¿cómo lo trata? Al que usted ama, usted lo toma y le dice, mira, venite, vayamos, usted quiere estar en comunión con Él, usted quiere estar donde Él está, usted quiere ir y venir todo el tiempo con aquella persona. Pero porque le ama. Ahora, es igual, nuestro Dios es un Dios que es luz. Entonces, ¿con quiénes quiere estar? Con los que tenemos luz. Con los que estamos amando la luz y no rechazando la luz y odiando la luz. O amando más la luz que las tinieblas mismas. Porque mire, hermano, a veces a uno, cuando tiene uno su pecadillo ahí, que cómo le cuesta dejar, hermano, uno todavía lo ama, ¿va? Ay, no, de eso que no se entere mi mujer. De eso que no se entere mi esposo. De eso que no se enteren los muchachos. De eso que no se entere el pastor. O el anciano, o quien sea. ¿Va? Cuando uno tiene ahí, eso, yo no sé si a usted le ha pasado, ¿va? En alguna oportunidad, pero de repente, hermano, ahí llega el momento en el que uno siente un dolor. Allá, tal vez tiene la uña encarnada, ¿va? Y siente el dolor. Y al principio dice uno, ay, pero si me pongo estos zapatos, cómo me aprieta, cómo me duele. Pero va pasando el tiempo y si no se lo cura, entonces ahí va quedando el dolor y el dolor y el dolor. Y uno se va acostumbrando a ese dolor. Tanto que llega uno a amar así de que, ay, qué rico cuando me duele. Siento así como cosquillas aquí en el pie. Y uno ya se siente así que está bien. Y hasta se siente bien porque de repente cuando como le duele, va, de repente camina así como, ¿verdad? Y entonces todos los hermanos se le acercan a preguntar, ¿qué tiene? ¿Qué le pasó? Y entonces dice uno, no me voy a quitar la uña porque nadie me hablaba, ahora todos me hablan, ¿va? Muchas veces andamos así con las tinieblas. Empiezan nuestras tinieblas y como las abrazamos, como las amamos, como las que va tan bonitas las tinieblas, esta miseria que tengo, pero es solo este pedacito. No nos permite amar toda la luz. Y Dios quiere que nosotros le amemos a Él por completo. Pero solo se puede amar la luz por completo si nosotros también completamente nos estamos entregando a la luz. Pero sigamos aquí. Quiero llevarlo entonces a esto. Mire. Dice verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cuántos tienen comunión con el Señor? ¿Estás seguro, va? ¿Cuántos tienen comunión con el Señor? Levántame su mano. Bueno, usted dijo. Ahora vamos a pasar el examen. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no hacemos la verdad o no practicamos la verdad. Ahora ve esto. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros o entre nosotros. Unos con otros o entre nosotros, es lo mismo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. Bueno, entonces mire, hermano, aquí vamos a analizar algunas cositas, ¿va? Mire, yo sé que cuando nosotros venimos a la Santa Cena, y muchas veces, y déjeme decirle esto, tal vez yo espero, ¿va?, que en medio de nosotros no, pero muchas veces la Santa Cena ha servido como de un amuleto. Como de un amuleto es una cosita, cualquier cosa que tú puedas tener como de protección. Digamos, hay quienes se ponen un brazalete, quienes se ponen una cosa que le llaman escapulario, o una supata de conejo ahí, porque ellos dicen que colgada, porque eso les va a traer suerte y porque eso los va a cubrir de cualquier mala vibra, ¿va? O unos usajos ahí detrás de la pared o lo que sea. A los bebés que les ponen, creo, cosas para que no les hagan ojo y no sé qué más cosas. Bueno, después de que Katy me interrumpió, se me olvidó el pensamiento que le iba a decir. Pero nosotros, hermano, la Santa Cena, gracias, mi amor. La Santa Cena la hemos tomado muchas veces como un amuleto. Como bueno, me peleo con el hermano, de todas maneras, al principio de mes o el día que sea la Santa Cena, ese día nos arreglamos. Pero entonces quiere decir que todo el resto del mes caminamos en tinieblas. Quiere decir que todo el resto del tiempo yo estoy amando más las tinieblas que la luz. Eso significa entonces que aunque yo lea, aunque yo ore, aunque yo busque al Señor, aunque yo busque lo que sea, de todas maneras estoy amando más las tinieblas que la luz. Así de sencillo. Porque si yo amo la luz, perdóneme hermano, pero la luz manifiesta de inmediato las cosas. Usted se da cuenta que por ejemplo, usted tiene un storage ahí, ¿verdad? Que tiene rato de no encender la luz. Cuando usted prende la luz, se da cuenta que ahí, bueno, o en su cocina, yo espero que en su cocina no, ¿va? Pero como a veces pasa, ¿va?, que lleva uno algo del súper y las cucarachas así se multiplican, ¿va? Tal vez usted está bien confiado de que todo bien limpio, todo bien bonito, hasta respira ahí en su cocina y dice, todo me quedó limpio, ¿va? Después dice el pescado, la carne y todo huele bien. Ya lavé las mamilas del niño y estamos libres de toda situación contaminante. Pero de repente usted se le pone que esa noche va, hermano, porque tiene ganas de tomar un vaso de agua o de leche y ¡pum!, prende la luz y la luz manifiesta de inmediato las cosas. Y el cuquero va. ¡Shh! Y usted dice, pero ¿de dónde salieron estas animalas? ¿Pero cómo se dio cuenta? Por la luz. Porque prendió la luz. Pero cuando usted llegó de noche, así medio adormitado, y agarró y se sirvió y trajo algo. Esta agua todavía tenía sedimentos, dice usted. No hubo quien la manifestara. No hubo cómo darse cuenta que aquello que lo iba a contaminar entró. O que lo estaba contaminando. Entonces, la Biblia dice que si nosotros, oiga bien, que si nosotros decimos estar en luz, entonces lo que tenemos que tener es comunión con los hermanos. Y cuando hablo de comunión, no estoy hablando nada más de que, hermano, ¿cómo estás? Mucho gusto. Va, está bueno pues, gusto saludarte, qué bueno que estás bien, bye. Eso no es comunión. Eso es comunicación. Pero comunión va más allá que eso. La comunión, hermano, es podernos sentar, podernos hablar, podernos decir. Es más, la comunión, ¿sabe qué? La comunión llega al grado, o debe de llegar al grado, de poder decirnos unos a otros las situaciones que no están bien entre nosotros. La situación, tener la suficiente confianza. Perdón, hermanos amados, ¿cuántos estamos felizmente casados aquí? Va, entonces, ¿no es acaso que su cónyuge es el único? Y cuando hablo de, por eso dije quienes estamos casados, me refería a esposos y esposas, ¿verdad? Ahora, ¿no es acaso que al único que realmente uno puede toparle, hermano, que le vaya a decir sus cosas ya más profundas? Es a su cónyuge. Pero si viene alguien de afuera y se lo dice, usted hasta bravo se pone. Bueno, no usted pues, a quien se lo dijeron. No es que, mira, por ejemplo,
Hermano, si uno anda, va, con su pelo aquí largo, ¿va?, que parece más bigote, pero que le sale de dentro de la nariz, se ve feo, ¿no? Pero ¿a quién le topa a usted que le diga que se lo corte? A su esposa y a José, va, cuando vaya con él. Pero él no le dice nada, solo se lo quita y ya no le dijo nada. Pero usted, al único que se lo soportaría es a su cónyuge. Pero que alguien más esté. Dice, ¿y este qué quiere, va? La comunión es llegar a manifestar por la luz las cosas que no nos gustan, lo que nos contamina, lo que nos hace a nosotros desagradables delante de Dios, sin ofuscarnos. Bueno, y mire, si yo me molesto con mi esposa por las cosas que me dice, 2 trabajos tengo. 1, enojarme y aguantarme. Y el otro, volver a contentarme. Porque ni modo que yo voy a dormir allá en la casa del perro y ella ahí en la cama bien tranquila. No, ¿verdad? Entonces, yo trato de arreglar. Además de eso, yo me casé y dije, hasta que la muerte nos separe. No dije, hasta que tu comentario me separe. Ni hasta que tú me hayas dicho algo malo, entonces me voy. No, así no dice la palabra. La palabra dice, hasta que la muerte, bueno, lo que uno dijo, ¿va? Porque la palabra no dice eso. Pero el juramento, hasta que la muerte nos separe. Bueno, perfecto, hasta que la muerte nos separe. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aún las cosas que me digan para mi beneficio, entonces van a ser luz para mí. Porque si en Dios no hay ninguna tiniebla, quiere decir que todo alrededor de Él es claramente visible. Es lo mismo, así tiene que ser para nuestras vidas. Tiene que haber una comunión tal que sea claramente visible. Pero no, óigame bien, pero no tomemos la Santa Cena, no tomemos, hermano, esto como un ritual. No tomemos nosotros, hermano, ocasión de que, bueno, me mantengo en tinieblas y el día de Santa Cena me pongo en luz. Eso no se trata. Entonces estamos solamente siendo como los fariseos hipócritas, hermano, que nos presentamos nada más delante del Señor a decirle, yo, Señor, diezmo de todo lo que tú me das. Yo ayuno 3 veces a la semana. Oro 3 veces al día. Así decía el fariseo, ¿o no? No como este pecador, y el pecador lo único que pudo decir, este publicano pecador, él solo dijo, Señor, sé propicio a mí, ten misericordia. Entonces, cuando nosotros nos acercamos y el mensaje que el apóstol Juan, y que en esta mañana yo se lo estoy nada más recordando, es que oyeron de Él, de Cristo mismo, oyeron, acérquense a la luz, porque Él es luz y en Él no hay tinieblas. Así que si ustedes quieren salir de las tinieblas, entonces acérquense a la luz. Nosotros debemos de acercarnos a la luz. El mundo está esperando tinieblas. Es más, la Biblia dice que el valle de la sombra y de la muerte es este mundo. Pero usted ve ahí en el Salmo 23 que David cuando pasa por el valle de la sombra y de la muerte, él no se quiere quedar ahí. Él lo que quiere es salir de ese valle. Es más, dice la Biblia, pero cuando paso al otro lado, lo estoy parafraseando, cuando llego al otro lado del valle de la sombra y de la muerte, entonces me doy cuenta que tu mesa está preparada delante de mí, en presencia de los que me angustiaron. Claro, hoy está la mesa puesta, pero quiero decirle que también ahí en Primera de Juan dice el apóstol Juan, esto os escribo, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces quiere decir que el primer propósito es que no pequemos. Por eso se nos escribieron las cosas de la palabra, para no pecar. Sí sabe qué es pecado, ¿verdad? ¿Qué es pecado? Fallar en el blanco es una de las descripciones. ¿Qué más? Dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todo lo que no proviene de fe también es pecado. Así dice la Biblia. Entonces, si usted y yo conocemos la verdad en la palabra del Señor, la luz de Dios, y no hacemos caso a eso, entonces quiere decir que nosotros estamos acercándonos más a las tinieblas que a la luz.
Ahora bien, la mesa está puesta. La mesa está servida. Está aderezada delante de nosotros. Pero ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuáles van a ser cómo vamos a actuar nosotros frente a la mesa? ¿Cómo deberíamos de actuar nosotros frente a la mesa? Mire, si usted tiene algo contra su hermano, o sabe que su hermano tiene algo contra usted, ahorita debería ya de haber separado, llevarlo allá al baño y decirle, o allá, ¿verdad? Mejor al cuarto de intercesión, así de una vez se quedan orando. Y decirle, mi hermano, fíjate que tengo algo contra ti. Perdóname, la verdad es que yo me quiero arreglar, pero ya no quiero volver a tenerlo. Esa es la situación, porque no se trata de que, digamos, se paren aquí los hermanos, ¿verdad? Y él, mira, mi amor, fíjate que tengo algo contra ti, ya no lo quiero hacer. Pero nomás se van y pum, otra vez a lo mismo. Ah, bueno, ahora espérate hasta la siguiente Santa Cena. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser esa nuestra situación? Si nuestra situación entonces, hermano, estamos viviendo un tiempo en las tinieblas y solo este día en la luz. Así no se trata. Dios no nos llamó a eso a nosotros. Porque por eso el mensaje es, Dios es luz, se mantiene todo el tiempo en luz. ¿Para qué? Para que no haya tinieblas. Para que no haya tinieblas en nuestras vidas. Ok, voy a apresurarme un poco porque quiero que vayamos a analizar un poquitito algunas cosas que nos traen a nosotros tinieblas. Y que puede ser que nos estén dañando en nuestra comunión unos con otros. Vayamos por favor a 2 Corintios 6:14 y tal vez si tenemos los micrófonos ahí preparados porque quisiera que me ayudara en esto para avanzar rápidamente. 2 Corintios 6:14 y alguien que pueda buscarme Efesios 5 y vamos a leer del 1 al 11. Aquí tienen los hermanos, alguien tiene aquí 2 Corintios 6:14. Leámoslo, si ya lo tiene, dele, por favor, hermano. Amén. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ok, entonces dice, no os unáis en yugo desigual ¿con quién? Con los incrédulos. Con los incrédulos. Hay otras versiones que no dice incrédulos, sino dice infieles. ¿Alguien tiene una versión que diga infieles? ¿No? Ahí. Con los que no creen. Bueno, si encuentra una donde diga que en la Reina Valera dice infieles. Va, está bueno. Entonces, mire hermano, ahí está haciendo entonces una comparación, está haciendo una comparativa entre lo que es ser creyente o fiel frente a los que no son creyentes y no son fieles. Es decir, hay una infidelidad o hay un no creer. Así que entonces, hermano, el hecho de andar en infidelidad para con nuestro Dios o para con los nuestros, y el hecho de andar nosotros también en incredulidad para con Dios y para con los nuestros, implica que andamos en tinieblas. ¿O no? Entonces, hermano, si usted y yo anhelamos la luz en nuestro corazón, lo que tenemos que hacer es ser fieles. Mire, una de las características extraordinarias de nuestro Dios es su fidelidad. Es algo inherente a Dios, pero Dios quiere que nosotros también aprendamos esa fidelidad. La Biblia dice que el Señor viene en las nubes con sus santos, hermano. Allá lo puede buscar usted en Apocalipsis. Dice que en su muslo trae un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Fiel y verdadero. Entonces quiere decir que nosotros, una de las características para decir que estamos en la luz, es que seamos fieles. Y hablar de fidelidad, se puede hablar a nivel de trabajo, a nivel de casa, a nivel de esposos, a nivel de iglesia, en todo. Pero Dios quiere que en todo seamos nosotros fieles. Porque el pueblo de Israel, hermano, muchas veces fue infiel para con Dios. Fue infiel porque el Señor les dijo, cuando vayan a la tierra que yo les doy, entonces ustedes no se junten, no se ayunten. No tengan comunión con los de aquel lugar porque esos tienen otros dioses y si ustedes se juntan con ellos me van a dejar a mí, que soy su Dios, el verdadero Dios, por los dioses de ellos. Y entonces, ¿en qué van a entrar? Van a entrar en tinieblas, van a entrar en miseria, van a entrar en pecado, van a entrar en abominación, van a entrar en todo lo que significa tinieblas.
Y así fue. El pueblo de Israel infielmente llegó y lo primero que hicieron fue juntarse con los de aquel lugar. Ahora la pregunta es, ¿habrá alguna infidelidad entre nosotros? Estoy hablando a todo nivel, pero pongámosla a este nivel, aquí, nosotros, entre nosotros. Fíjese que la Biblia dice, no debáis a nadie nada, sino solamente el amaros los unos a los otros. Dice la Biblia, no defraudéis a ninguno. Pero muchas veces nosotros defraudamos con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar a los demás. Y eso es una infidelidad. Le voy a poner una infidelidad así bien facilita de entender para con los hermanos, porque usted me dijo que usted tenía comunión con Dios. Entonces ahora aguántese. Por ejemplo, usted viene y le toca un privilegio. Pero usted al privilegio viene tarde, a veces viene, a veces no viene. Hasta le toma ya foto al calendario y dice, me toca 3 veces, pero solo una puedo. Entonces, ¿qué es eso? Infidelidad. ¿Por qué infidelidad? ¿Infidelidad a usted, pastor? Pues, sí, pero sería el último en la fila. La infidelidad más grande es para con la esposa de Cristo, por la cual Él pagó precio de sangre, dice la palabra. Entonces el hecho de que usted tenga un privilegio dentro de la congregación, y eso es lo que yo quiero, una de las cosas que quiero marcarle bien, por favor, hermano. Porque mire, privilegio tampoco es una cuestión de que, por ejemplo, a veces nosotros decimos, que los de alabanza vengan bien preparados, bien orados y bien todo, ¿ah? Pero ¿y usted qué sirve? ¿A usted qué le toca? A mí solo me toca limpiar los baños. Sí, pero si usted debe de orar también. Para que cuando usted llegue, hermano, y meta sus santas manos ahí en aquel lugar y esté ahí, esa transmisión de bendición sea para el que se vaya a sentar en ese lugar. Perdón, me parecería de gracia y de risa, pero es que lo que pasa es de que Dios en eso ve la fidelidad de nosotros. Usted no sabe si de repente viene alguien, hermano, como el Gadareno, ¿va? Lleno con su legión de demonios, y cuando se vaya donde usted pasó y limpió y estuvo orando y cantando y diciéndole gracias, Señor, porque todo aquel que venga, Señor, a utilizar el baño, que tu gloria caiga sobre él. ¿Se imagina? El Gadareno se sienta, hermano, y se empieza ya a revolcar. ¿A causa de qué? A causa de la oración. A causa de su preparación. A causa de su fidelidad. ¿Para con quién? Primero para con el Señor, pero segundo, para con la que Él ama, que es su iglesia. Entonces no es una cuestión de que solo los de alabanza, que solo el pastor, solo el que está en la entrada. No todos, si no somos infieles. Hermanos, que fíjense que lo que pasa es que se me pegaron las chamarras. Hoy sí vine bien tarde. Pero de todas maneras vengo a servir. Le voy a decir algo. Infidelidad. Es infidelidad. Lo voy a poner desde este punto de vista. Hermanos amados, ¿cuántos hicimos locuras cuando conocimos a nuestra esposa? Esposos. ¿Cuántos hicimos locuras? Mire. Le voy a contar una de las que yo hice. Porque uno lo que quiere demostrar cuando está conquistando a su esposa, ¿qué es? Que uno es fiel, hombre. Que sus ojos no están puestos en otra. O en otras. Como dijo el hermano Aristides, ¿verdad? 7 novias tenía, dice él, cuando el Señor me alcanzó. Era una para cada día, dice. Pero tuve que dejar a todas, solo me quedé con mi esposa. Ok. Entonces, yo no llegué a esos extremos de infidelidad. Pero hermano amado, yo me recuerdo que una vez tratando de
de conquistarla. Yo vivía más o menos a 100 kilómetros de donde ella vivía. Y dije yo, terminando el culto y me voy. Terminando el culto porque yo estaba pastoreando ahí, en ese lugar, en Sabinas, Hidalgo. Y decía yo, pero la carretera pues estaba lejos, ¿va? Y andaba en mi carrito y dije yo, son cuentos. 45 minutos y llego. Hermano, me hice 45 minutos. Iba como loco. Si hubiera sido a 120, me hubiera tardado 1 hora. Iba como a 180 en aquella carretera, hermano. Pero llegué. Y llegué porque le había dicho que iba a llegar. Y que íbamos a ir a comer. Llevaba la gallina, dice la hermana. Casi. Lo que llevaba era el pollo, pero trabado aquí, man. Pero porque uno trata de demostrar su fidelidad. Por supuesto, porque si Dios es amor y Dios es luz, y nosotros conocemos la luz, nos exponemos al amor también. Ahora la situación es, ¿cuán fieles somos nosotros? Hoy decía algo, fíjese que, a lo mejor no le voy a decir cómo estábamos platicando anoche con mi esposa de algo. Yo siempre, mi esposa me conoce muy bien. Pero yo siempre le he dicho al Señor, Señor, aboga tú por mi causa y sé tú el que saque las cosas a luz. ¿Sabe por qué? Porque a veces uno como ministro lo que quiere es tratar de resolver las cosas en el instante. Hay quienes dicen, el caldo se toma caliente. Fíjese que no siempre. Hay días que hay que tomárselo frío. ¿Por qué? Porque cuando Dios actúa, las cosas, como Él es luz, las cosas salen solitas a luz. A veces digo, ¿cómo le voy a entrar a esto? Y digo, Señor, pero tú sabes, tú sabes en qué momento voy a hablar, yo no quiero hablar de mí. Y de repente digo a la gente que está ministrando, ya sea los anuncios, las ofrendas, el hermano que ministra, y digo yo, gracias Padre, porque no abrí ni mi boca. Otros lo dijeron por mí. Y directo a lo que había que decir. Entonces digo yo, qué tremendo, ¿va? Y hoy fue una de esas cosas, yo espero que usted haya puesto atención. No le voy a decir qué es, pero yo entiendo con todo mi corazón que nosotros debemos de ser fieles con respecto a la luz. Dios es nuestra luz y en Él no hay tinieblas. Entonces pregúntele al hermano que tiene ahí al lado suyo, ¿sirves al Señor? ¿Lo sirves fielmente? Si lo sirves fielmente. Saber, va. Mire, le voy a poner otra infidelidad. ¿Cuántos de aquí tienen dones de parte de Dios? Bueno, lo voy a poner así. ¿Cuántos de aquí profetizan? ¿Cuántos de aquí se han levantado con una palabra profética? Pero no me levante la mano, le digo la mano y así me hace, ¿ve? Como para que no lo mire. Porque ya lo voy a evidenciar en su infidelidad. Bueno, no yo pues la palabra. Pues déjeme su mano así en alto. Ahora, le voy a preguntar algo. ¿No será que han habido veces en los que tenemos la palabra y decimos nosotros, no, esos son mis pensamientos, eso no es de Dios? Entonces, Señor, ¿sabes qué? Todavía nos atrevemos a decirle, si es tuyo, que otro lo dé, solo en el pensamiento y ¡pau! Empieza el Señor a hablar. ¡Qué bruto! ¿Cómo no lo dije? Si hoy era mi día, mis 5 minutos de gloria eran hoy. Y no lo hice. Infidelidad. Porque la infidelidad es igual a, ¿qué decía ahí? A no creer. Al incrédulo. ¿O no? Mire, infidelidad es como, por ejemplo, el Señor es nuestro Dios, es nuestro proveedor. Él te va a sanar, Él te va a dar todo lo que necesitas. Él va a resolver las situaciones en tu casa. Y uno sale, amén, gloria a Dios, aleluya. Solo pone los pies allá afuera. ¿Y ahora qué voy a hacer si no tengo ni un solo centavo para ir a comer?
voy a pedir prestado y va a pedir prestado. O llama al tío rico más pato de la casa, va, y tío, fíjate que no tengo que comer, ¿será que me prestas unos 400 pesos? Y el otro es bien usurero, te doy 400, pero al final de mes 800 quiero. ¿Sabe por qué? Por su infidelidad. Por nuestra, perdón, como no San Willy, va, por nuestra infidelidad. Cuando Dios nos ha hablado, ¿sabe qué es lo que pasa? La infidelidad llega muchas veces por la desesperación. Porque nosotros decimos, Señor, dame paciencia, pero ahorita. ¿Cómo así? Entonces llegamos, hermano, y nos volvemos infieles por esas situaciones, por nuestra desesperación. Pero si nosotros dejamos que Dios haga, que Dios obre, que Dios cumpla con su palabra, entonces vamos a ver su luz resplandecer sobre nosotros. Y no va a haber ninguna tiniebla en nuestra vida. Y nos vamos a volver creyentes y no incrédulos. Mire, Tomás, hermano, el Señor le dijo, la primera cosa que le dijo, Tomás, sé creyente. Pero porque lo vio 8 días más tarde, él no dijo, no, yo sí, usted es una bola de mentirosos. ¿Eso fue lo que les dijo a los demás? ¿O no? Porque los demás le decían, Tomás, vimos al Señor, mirá, Y Tomás estaba en la entrada. Será, vamos a ver. Pedro, vos dijiste que no ibas a dejar al Señor y te fuiste el primero que te fuiste. Así que no te creo. Mira, Felipe, vos le dijiste al Señor que 3 años y medio estuvo con nosotros y todavía querías que nos presentara al Padre. Tampoco te creo. Y así con cada uno empezó Tomás. Porque todos le decían, no Tomás, si ya lo vimos, si el Señor está vivo. No, dijo, hasta no ver, no creer. Hasta que yo no meta mis manos en sus llagas, entonces yo no voy a creer. Obviamente, lo vio más tarde. Y el Señor llegó y le dijo, pon tu mano aquí, pon tus dedos en mis llagas. Pero cuando terminó de ponerlo, le dijo el Señor, sé creyente. No le dijo, ¿sabe qué le estaba diciendo? No seas infiel, papá. ¿O no? Entonces nosotros necesitamos fidelidad. Diga conmigo, yo quiero ser fiel. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la fidelidad de Dios y nos hacemos como Él, andamos en luz y no en tinieblas. Y eso es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. No, hermano, pero usted debería estar conforme con nosotros de que somos fieles en nuestros diezmos para que usted se mantenga. Cálmese. Si a mí Dios me proveyó todo el tiempo, que cuando usted no estaba. Entonces es que nosotros debemos de aprender a la luz que es Dios. Porque Él es fiel. Fíjese cuando la Biblia dice, por cuanto vosotros sois infieles, dice el Señor. ¿Qué termina diciendo? Yo permanezco fiel. Entonces en Él no hay ninguna tiniebla. Por lo menos no por lo menos, ¿verdad? Ninguna tiniebla. En cuanto a fidelidad, Dios nos enseña a nosotros. Sé fiel, sé creyente. Es lo que Dios nos enseña. Efesios, capítulo 5. Pero está bien largo, ¿verdad, hermano? Del 1 al 11. Si lo lee así a 100 por hora, se lo agradecería. Okay. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y les dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma, pero la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiados, sino más bien acciones de gracias, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,
Por tanto, no sean partícipes de ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que le agrada al Señor, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, repróchenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas de ellos que hacen en secreto. Va, entonces, oiga eso, qué lindo. Andar en luz, versos 8 y 9. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois, ¿qué cosa? Luz en el Señor. Andad, ¿cómo dice? Como hijos de luz. Porque el fruto de la luz, ¿en qué consiste? Bondad, justicia y verdad. En esas tres cosas consiste en dar fruto de luz. Ahora, ¿no dice la palabra del Señor acaso que la bondad de Dios es la que nos lleva a nosotros al arrepentimiento? Entonces, ¿cómo nosotros debemos de andar? Si dice que debemos de andar en el fruto de la bondad, entonces quiere decir que nosotros debemos de vivir continuamente en arrepentimiento. Ahora, alguien podría decir, bueno, entonces, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. ¿En eso consiste? Entonces, ¿en qué consiste el arrepentimiento? Según la Biblia, ¿en qué consiste el arrepentimiento? Perdón, se lo voy a poner desde este punto de vista, porque a veces no me doy a entender yo con las preguntas. ¿De dónde viene la palabra arrepentimiento? De metanoia. ¿Qué significa metanoia? Cambio de mente. Cambio de pensamientos. ¿Cómo llega la metanoia? ¿Cómo llega el metanoeo? ¿Cómo llega la metamorfosis? ¿Cómo llega el cambio en nosotros? Por medio de la renovación del pensamiento por la palabra. Entonces, hermano, la Biblia dice que ahí, cuando nos habla a nosotros, ya no anden en tinieblas. Y ahí dice, da una lista ahí de todas las cosas que son tinieblas. ¿Verdad? Lea la lista, por favor, hermano. Ahí dice. Ahí dice que no andemos en fornicación, en no sé qué otras cosas. Bueno. En avaricia, inmundicia. ¿Qué verso es? Inmoral, impuro. A ver, léalo. Dice, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, no inmoralidad, no impureza, no avaricia. ¿Qué más dice? No idolatría, fornicario, etcétera. Todo eso es andar en tinieblas. Pero si yo quiero luz, ¿qué debo de hacer? Debo de andar como hijo de luz. Ahora, ¿cómo puedo andar yo como hijo de luz si no tengo el pensamiento del Espíritu en mi vida? Si no estoy continuamente renovándome en el pensamiento por medio de la palabra. Voy a hacerle una pregunta y voy a ir terminando con esto. ¿Cuántos de aquí leemos la palabra? ¿Cada cuánto la lee? A ver. Ni me diga. Yo la leo cada lunes en la oración, miércoles en discipulado, viernes en mi casa y domingo. Uno extra si hay de jóvenes o de matrimonios. Entonces, ¿cómo vamos a exponernos nosotros a luz? Si la leemos ahí de vez en cuando. No hay una transformación, no hay un metanoeo, no hay una bondad de Dios. ¿Cómo conocemos la bondad de Dios, hermano? A través de su palabra, a través de sus promesas, a través de lo que Dios nos da. Alguien podría decir, no, con un nuevo sol, con un nuevo día. Está bueno, pero la Biblia dice que eso es para buenos y para malos. Nosotros debemos de conocer algo más de la bondad de Dios para poder entender lo que es luz, lo que es andar en luz. Otra cosa, justicia. ¿Y qué más dice? Y verdad. Entonces, la justicia
se aprende a través de la vida de Cristo, en las páginas de la palabra, a través de lo que el Espíritu nos hace a nosotros, por la palabra, nos enseña. Y eso es como Dios quiere que nosotros andemos, en luz. Voy a ir finalizando, aunque hay otras cosas más que ver ahí, pero voy a ir finalizando con esto. Y quiero leerle, entonces, la pregunta es, ¿cuántos de aquí tenemos comunión con Él? Mire, ahora ya se bajaron los amenes y las manos. Si andamos en luz, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Voy a terminar diciéndole esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Oiga, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Entonces quiere decir que lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. ¿A quién se los confieso, pastor? Bueno, primero, a Dios. Segundo, si usted es una situación difícil en su vida, entonces, segundo, a un ministro o a los delegados que el Señor nos ha propiciado en este lugar para que usted vaya, platique, se siente. No necesariamente, por favor, vea, no, es que tan mala fama que le han hecho a mi oficina, se llama oficina pastoral, no es el cuartito. Es que eso lo dice en el cuartito y parece que uno los va a meter en una cosa de aquellas así, en una, donde cae una gotita de agua, tic, 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 oscuro, ¿va? No, perdón hermano, a mí no me llamaron a eso. A mí me llamaron a ministrarle. Paz, bendición, gozo, consejo por la palabra. Entonces, si usted y yo andamos en pecado, vayamos, busquemos esa ayuda. Digámosles, mire hermano, sinceramente ando mal. Este hermano, no lo puedo ver, pero ni en mis sueños. Me cae mal. ¿Qué puedo hacer? Bueno, entonces vendrá el consejo de la palabra, ¿va? Y es esto, ¿quieres andar en luz? Componete, arreglen las cosas, hablen cuál fue la situación. A veces hacemos una tormenta en un vaso de agua. Y Dios nos da las soluciones tan sencillas que son. Entonces nosotros tenemos que buscar llegar a confesar nuestros pecados, porque entonces Dios es fiel. Bueno, no solo confesarlos, porque la Biblia dice que el que confiesa y se aparta, entonces alcanza misericordia. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Jamás el Señor, jamás, óigame bien, jamás de los jamases, Dios después de habernos perdonado nos va a recriminar nuestros pecados. Claro, es necesario que nosotros nos apartemos de los tales. Eso es definitivo. Si no, sí nos va a recordar nuestra infidelidad. Pero usted y yo necesitamos, hermano, llegar y confesar nuestros pecados y decirle, Padre, perdóname. Yo he sido infiel, he sido injusto, he mentido, no he hecho las cosas como tú quieres. Pero hoy me quiero acercar a la luz, porque en ti no hay tinieblas. Entonces, como en Él no hay tinieblas, quiere decir que Él es correcto. Él es preciso. Él es justo. Él es perfecto. Pero es necesario que tú y yo nos acerquemos a la luz. Que es Cristo Jesús, es Dios, es la palabra, es el Espíritu, es el fuego de Dios en nuestra vida. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces quiero decirle algo. Hoy hay una administración extraordinaria
en cuanto a la palabra, en cuanto al pan, pero también en cuanto al vino. Y el vino es la representación de la sangre de Cristo. ¿Cómo somos limpiados nosotros? Según estos versos. Cuando nosotros, dice la palabra del Señor, estamos como. Se lo voy a leer aquí. Escuche este verso tan precioso. Si confesamos, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Tenemos comunión nosotros? No lo sé. ¿Tenemos comunión con Dios? Tampoco lo sé. Usted es quien lo sabe. Usted sabe cómo está su vida delante de Dios y usted sabe cómo está su vida con los demás y para con los demás. Yo lo que le pido nada más, hermano amado, es que si puede cerrar sus ojos un minutito, nada más por favor, para meditar en esto. No tomemos la Santa Cena a la ligera como muchos lo toman. No tomemos la Santa Cena como un ritual. No tomemos la Santa Cena como un día en el que nosotros podemos pedir perdón, perdonar y seguir en nuestras tinieblas. Porque si no estamos evidenciando nuestro amor por las tinieblas, y el Señor quiere que nosotros le amemos a Él como la luz. Porque Él es luz. Claro, el Señor es tan caballeroso, tan extraordinario, que nos dice, delante de ti pongo la luz y las tinieblas, que es equivalente a la vida y la muerte, que es equivalente a la bendición y la maldición. Escoge qué quieres. De ti depende el escoger, no de mí, ni del que tienes al lado tuyo, no de tu cónyuge, no de tus hijos, no de tu familia, no de tus hermanos, hermanas, primos, tíos, abuelos, padres, no. Es de ti y de mí. Cada uno de nosotros escogerá si quiere andar en luz o en tinieblas. Pero yo te voy a aconsejar lo mismo que el Señor les aconsejó a los suyos. Andemos en luz, andemos en bendición, andemos en la vida. Y eso implica entonces tener comunión entre nosotros. Pero tener comunión con Él y su sangre nos va a limpiar. Pero una comunión verdadera, una comunión no falsa, no una comunicación nada más con Dios. Eso lo hace cualquiera. Hay gente que cuando está en peligros, en dificultades, en adversidades, clama a Dios y dice: Dios mío, ayúdame. Otros es tal su poca comunión con Dios que Diosito le dicen, porque no saben ni siquiera el poder de Dios para reconocer cuán grande es Dios. Pero cuando nosotros llegamos a este lugar, tenemos que reconocer algo, y es que si decimos tener comunión con Él, entonces andemos en luz. Antes de proceder a orar por los elementos y de repartirlos, este es el tiempo para que tú te puedas verdaderamente arrepentir, cambiar de mente y cambiar de actitud frente tal vez a tus actitudes, a tus malos pasos, pero tal vez con tu cónyuge, tal vez con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, no sé, con alguien dentro de la congregación con el que te ha costado tener una comunión. Solo has tenido comunicación, pero aún siguen en sus tinieblas. Y quiero decirte, el mensaje que hoy el Señor nos da a través del apóstol Juan es: Dios es luz, y en Él no hay ninguna, oye bien, ninguna tiniebla. Así que Dios quiere tener comunión. Si nosotros decimos tener comunión con Él,
entonces andemos como Él anda, en luz. Que no haya ninguna tiniebla en nosotros. Que no hayan tinieblas en nuestras vidas. Está bien, si hoy vas a tomar la Santa Cena y vas a reparar las situaciones, pero te aconsejo que después de esto continúes en la luz y no en las tinieblas, para que no te vengan cosas peores, dice la palabra. Cuando el Señor le hablaba a aquellos hombres, a los cuales les perdonaba sus pecados, los sanaba y les decía: vete, pero no peques más, para que no vengan cosas peores. Es decir, vete, pero sigue buscando la luz y no las tinieblas, no el pecado. Busca la vida. En el nombre poderoso de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, yo te doy gracias en esta hermosa mañana, Señor, que tú nos propicias. Porque hoy, Señor, podemos acercarnos a la mesa de comunión, Señor, donde podemos decir: nosotros queremos vivir en luz. Queremos estar en luz. Pero es necesario, Señor, que nosotros nos arrepintamos. Que nos pongamos a cuentas con quien haya que ponernos a cuentas. Que podamos decir: Señor, perdóname, 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 Señor, perdónanos, perdónanos. En el nombre precioso de Jesús, en el nombre de Jesús. Hermano, escúchame bien esto. Yo no puedo proceder a entregarte el pan y el vino si no nos hemos examinado bien. ¿Sabes por qué? Porque seré responsable si no te lo digo. Seré responsable de tu desaliento, de tu falsedad y de cualquier otra situación adversa que pueda venir a tu vida si yo no te digo esto. Arréglate. Arréglate con el Señor. Arréglate con quien tengas que arreglarte. Pero no es una cuestión, mire, si algo es difícil, hermano, es pasar un momento de vergüenza. Pero es preferible, ¿sabe por qué? Porque aquí, en esta mesa, está el Señor y nosotros, nada más. Esto es de la casa, por eso el Señor dijo: busquen un lugar para que estemos solos ustedes y yo. Y ahí vamos a arreglar las situaciones, lo que haya que arreglar. Las situaciones difíciles entre ustedes. Este es el momento para que usted pueda levantarse si es necesario, salir de su instrumento. O sea, no es una cosa, usted no es indispensable con su instrumento, ni con sus dones, ni con nada. Aquí ahorita nosotros lo que tenemos que hacer, títulos ahorita no valen. Déjeme decirle eso, títulos no valen. Aquí lo que vale ahorita es que somos hijos de Dios, que estamos delante de su presencia para arreglar nuestras situaciones. Fíjese que Pedro perdió mucho, porque no se pudo poner a cuentas con Juan. ¿En qué sentido? Cuando el Señor lo llegó a buscar, le dijo: ¿me aman más que todos estos? Y cuando el Señor le termina de hablar y dice: ¿qué si yo quiero que éste quede hasta que yo venga? Porque estaba molesto Pedro con Juan por la comunión que tenía aquel con el Señor. Pero se arregló al final. No dejes que pase este tiempo. Hermano, pero nos vamos a alargar en el culto. No importa. Preferible que tengamos uno, pero que estemos sanos, y no que tengamos 20 y que sigamos insanos, insalubres, con situaciones en nuestra alma. Si nos vamos a ir de aquí en unas horas, que nos vayamos nosotros con sanidad. Así que si hay algo que tú tienes, o que tú sepas que hay un hermano que tiene algo contra ti, ve con él y dile: hermano, fíjate que llegaron a mis oídos estas situaciones, yo quiero sacarlo de mi vida. Si no lo dijiste, no te preocupes, solo quiero estar bien contigo. Pero si lo dijiste, quiero que
estemos bien. Quiero que estemos en comunión porque yo digo que tengo comunión con el Señor. Entonces quiero andar en luz. Pero este es el momento para que tú lo hagas. Si es necesario dejar tu privilegio un momento, déjalo. No te preocupes. No va a pasar nada. No se va a desbaratar nada. Pero sí se puede desbaratar tu vida si tú y yo no somos capaces de arreglar las cosas unos con otros. Así que tómate el tiempo. Mientras que yo estoy hablando, ese es mi deseo. Que tú vayas y que te arregles con que tienes que arreglarte. Si no hay por qué arreglarse nada, pues tampoco es una coacción para que vayas y que busques a alguien, bueno, para que el pastor se sienta bien. No, esto no se trata de que el pastor se sienta bien. Esto se trata de que tú puedas sentirte y ser agradable delante del Señor. De eso se trata. Así que es el momento. Este es el tiempo. ¿Sabe? Hoy este día me gusta mucho. Mucho me gusta. Porque no tenemos restricciones de tiempo. Así que si el Espíritu de Dios te está moviendo, en el nombre de Jesús, levántate de tu lugar y ve. No estoy coaccionando a nadie, solamente quiero que seamos honestos con nosotros mismos y decir, si yo digo que tengo comunión con la luz, quiero ser como la luz. No quiero que haya tinieblas en mi vida. Ya no más tinieblas. No más situaciones repetitivas en mi vida. De pecado, de injusticia, de cosas que no me dejan avanzar dentro de la vida como cristiano. Dios ya no quiere eso con nosotros. Hoy es una mesa diferente. Hoy va a ser una mesa diferente para nosotros. Si nosotros somos capaces de poder llegar y arreglar y extirpar por completo de nosotros las tinieblas que hay en nuestras vidas. Para que lo que esté ahí sea la luz permanente del Espíritu en nosotros. Por favor, te ruego en el nombre de Jesús, por la misericordia de Dios, que hoy no vaya a ser una santa cena más, no vaya a ser una santa comunión más, en la que tú te arregles supuestamente con aquella persona o con alguien, con tu cónyuge, con tus hijos, con cualquiera que esté en este lugar, es más, contigo mismo, y que sigas en lo mismo, que no sea igual, porque vamos a caer en un círculo vicioso que nos va a llevar a la religiosidad, y eso es lo que Dios quiere romper en medio nuestro. El decir, hasta aquí, no más religiosidad, no más religiosidad. No te escudes detrás de un nombre, no te escudes detrás de un privilegio, no te escudes detrás de un don de Dios. No nos escudemos detrás de eso. Si tenemos algo que decir, si tenemos algo que sacar a luz, saquémoslo, vayamos, hablemos, pidamos perdón, arreglemos las cosas, porque entonces en nosotros brillará su luz. Entonces podremos estar practicando la verdad y podremos decir, estoy en comunión con la luz. En el nombre de Jesús, este es el tiempo para que podamos hacerlo con libertad. En el nombre de Jesús, que el Señor nos ayude a ser fieles en todo. Hermano, quiero dejarlo para después de la Santa Cena, quiero meditar ahí. Ok, está bien, pero no lo dejes pasar. No te va a traer beneficio, vas a seguir en oscuridad. Y el que anda en oscuridad se tropieza. En el nombre de Jesús, Padre, nosotros te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, que hoy nos ha servido la mesa. Yo vengo a bendecir estos elementos, Señor amado, el pan, el vino, que para nosotros, Señor, es la luz
Es la luz tuya, Señor amado, que nos alumbra desde adentro hacia afuera. Es tu Espíritu, Señor, que nos lleva de menos a más, de lo que no éramos absolutamente nada. Hoy que tenemos comunión contigo a través de la Santa Cena, hoy que veníamos, Señor, cruzando ese valle de sombra y de muerte, hoy del otro lado está puesta nuestra mesa, está aderezada nuestra mesa, tu mesa, para que nos sentemos hoy, Señor, y podamos comer juntos y tener comunión juntos, y tomar tus pensamientos, Señor, tomar un nuevo pacto en ti, comer muerte, pero muerte que nos lleva a la vida en ti, morir, Señor, a nuestros deseos carnales y vivir para el deseo del Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, yo quisiera invitar a mis hermanos que nos van a ayudar a repartir la cena del Señor, si podemos venir a este lugar en el nombre de Jesús, y vamos a repartir los elementos, y en el nombre de Jesús, ahí donde está, así como está, solo esté atento, por favor, a cuando le lleven el pan, el vino, y tómelo en el nombre de Jesús. Repartamos, mis amados, repartamos. Mientras cantemos un cántico, solo esté atento, por favor, y cuando usted reciba tanto el elemento del pan como el vino, le ruego, por favor, que pueda meditar un momento más, sin distraerse con nada ni con nadie. En el nombre de Jesús, medita en esta mañana. Meditemos juntos. Porque si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es.